Durante la noche vi a María descansando un rato, la mayor parte del tiempo sentada en su lecho. Salieron por la mañana temprano, provistos de alimentos que les habían dado los bandidos. Aquellas gente los acompañaron un trecho, los guiaron a través de varias zanjas y se despidieron de ellos con gran emoción. El jefe dijo a los viajeros de modo muy expresivo: acordaos de nosotros donde quiera que vayáis. Al oír estas palabras, vi de pronto la escena de la crucifixión y escuché al buen ladrón diciendo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Reconocí en el buen ladrón al niño curado de la lepra. La mujer del bandido dejó después de algún tiempo la mala vida y se fue a vivir en un sitio donde había descansado la Sagrada Familia. Allí había brotado una fuente y crecido un jardín de arbustos de bálsamos. Varias familias buenas fueron más tarde a habitar en aquel lugar. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 78. Santa Isabel huye al desierto con el niño Juan. Martes, marzo 6. Zacarías e Isabel conocían el peligro que amenazaba a los niños, porque creo que la Sagrada Familia les envió un mensaje de confianza. He visto a Isabel llevándose al niño Juan a un sitio muy retirado del desierto, a unas 2 leguas de Hebrón. Zacarías los acompañó hasta un lugar donde atravesaron un arroyuelo, pasando sobre una viga tendida. Allí se separó de ellos y se encaminó a Nazaret por el camino que María había tomado cuando fue a visitar a su prima Isabel. Creo que iba a pedir mejores informes a Santa Ana. Allí, en Nazaret, varios amigos de la Sagrada Familia estaban muy tristes por la partida. He visto que Juan, en el desierto, no llevaba sobre el cuerpo más que una piel de cordero, y a los 18 meses ya podía correr y saltar. Tenía en la mano un bastoncito blanco con el que jugaba, como juegan los niños. El desierto no era una inmensa extensión arenosa y estéril, sino una soledad con muchas rocas, barrancos y grutas, donde crecían arbustos diversos con bayas y frutos silvestres. Isabel llevó al niño Juan a una gruta donde más tarde vivió María Magdalena, después de la muerte del Salvador. No sé cuánto tiempo estuvo oculta allí Isabel con el niño. Probablemente quedó todo el tiempo hasta que no podía ya temerse la persecución de Herodes. Regresó con su hijo a Juta, pero volvió a huir cuando Herodes convocó a las madres que tenían hijos menores de 2 años, lo cual tuvo lugar un año más tarde. No puedo decir los días, pero contaré las escenas de la huida conforme recuerdo haberlas visto. Capítulo 79. La Sagrada Familia se detiene en una gruta y ve al niño Juan. Cuando hubo pasado la Sagrada Familia algunas alturas del Monte de los Olivos, la vi huyendo hacia Belén, en dirección de Hebrón. A unas 2 leguas del bosque de Mambré, los vi refugiarse en una gruta amplia, abierta en un desfiladero agreste, encima del cual se hallaba un lugar parecido al nombre de Efraín. Me parece que era la 6ª vez que se detenían en el camino. Llegaron llenos de fatiga y de tristeza. María estaba muy afligida y lloraba. Sufrían toda clase de privaciones, pues tenían que tomar los senderos apartados y evitar los poblados y las posadas públicas. Descansaron durante todo el día. Tuvieron lugar aquí unos hechos milagrosos para aliviar su miseria. Brotó una fuente en la gruta por la oración de María, y una cabra salvaje se acercó a ellos y se dejó ordeñar. Finalmente se les apareció un ángel que los consoló y animó. En esta gruta había rezado a menudo un profeta,
y Samuel se detuvo algunas veces. David guardaba en la vecindad los rebaños de su padre, y aquí mismo mientras oraba, recibió de un ángel la orden y el mandato de combatir contra Goliat. Nota: Arvieux, en el segundo tomo de sus memorias, Leipzig, 1783, dice: entre Hebrón y Belén pasamos por la aldea de la Santísima Virgen, donde se dice que descansó cuando huía a Egipto. Fin de la nota. Después de dejar la gruta caminaron 7 leguas hacia el mediodía, dejando a su izquierda el mar Muerto, y unas 2 leguas más allá de Hebrón entraron en el desierto donde se encontraba por entonces el pequeño Juan, pasando a un tiro de flecha de la gruta donde estaban refugiados. Los he visto avanzar en medio de un desierto de arena, muy lánguidos y cansados. El recipiente de agua y el cantarillo de bálsamo estaban vacíos. María estaba sedienta y triste, y el niño también tenía sed. Se detuvieron fuera del camino en una hondonada, donde había zarzales y un poco de césped reseco. María bajó del asno, sentóse en el suelo y puso al niño ante sí. Estaba triste y rezaba, mientras María, como Agar en el desierto, pedía un poco de agua para el niño. Mis ojos vieron una escena conmovedora. La gruta donde Isabel tenía escondido al niño Juan estaba a poca distancia, en medio de unas rocas altas. Pude ver al niño Juan vagando entre las malezas y piedras. Me pareció lleno de inquietud y como si esperara algo. No pude ver a su madre. La vista de aquel niño corriendo con paso seguro por ese lugar desierto producía una viva impresión. De la misma manera que se había estremecido en el seno de su madre, como queriendo ir al encuentro de su Señor, esta vez se hallaba excitado por la vecindad de su Redentor, que estaba sediento. Tenía sobre los hombros una piel de cordero, sujeta por la cintura, y en la mano un bastoncito, en cuya alta punta flotaba una banderola de corteza. Sentía que Jesús pasaba y tenía sed. Se puso de rodillas y clamó a Dios con los bracitos tendidos. Luego se levantó con rapidez, corrió impulsado por el Espíritu hasta un costado de la roca y golpeó el suelo con su vara, brotando de inmediato agua abundante. Juan corrió hacia el sitio donde caía y allí se detuvo y vio a lo lejos a la Sagrada Familia que pasaba. María alzó al niño en los brazos y señalando hacia el lugar dijo: «Mira a Juan en el desierto». Vi a Juan estremecerse de alegría junto al agua que caía, hizo una señal con su banderola y luego huyó a su soledad. El arroyo, después de un tiempo, llegó hasta el camino que seguían los viajeros. Los he visto pasar y detenerse junto a unos zarzales en un lugar cómodo donde había un poco de césped, aunque seco. María bajó con el niño de la cabalgadura y se sentó sobre el césped. Todos estaban llenos de alegría. José cavó una pequeña hondura que pronto se llenó de agua, y cuando estuvo limpia todos bebieron. María bañó al niño y luego se lavaron las manos, la cara y los pies. José trajo el asno y le dio de beber, y finalmente llenó de agua su recipiente. Estaban llenos de alegría y de agradecimiento. El césped seco reverdeció con el agua. El sol se mostró brillante y todos se encontraron reanimados, aunque silenciosos. Se detuvieron allí 2 o 3 horas. A poca distancia de una ciudad sobre la frontera del desierto, a 2 leguas más o menos del Mar Muerto, fue donde se detuvo la Sagrada Familia por última vez en los dominios de Herodes. El nombre de la ciudad era así como Anán, Anén o Anín. Nota: San Jerónimo y Eusebio hablan de un lugar llamado Anín o Anem, a 9 millas al sur de Hebrón, en el desierto de Aroma. Fin de la nota. Pidieron entrada en una casa aislada que era posada para gentes que atravesaban el desierto. Contra una altura había algunas cabañas y cobertizos, y en los alrededores muchos frutales silvestres. Me pareció que los habitantes eran camelleros, porque he visto pastando varios camellos rodeados de vallas. Eran gentes de costumbres salvajes, dedicadas, me parece, al pillaje. Con todo, recibieron bien a la Sagrada Familia
y le dieron hospitalidad. En la vecina ciudad habitaban gentes de costumbres desordenadas, que habían huido después de una guerra. Entre las personas de la posada había un joven de unos 20 años llamado Rubén. Jueves, marzo 8. En una noche estrellada he visto hoy a la Sagrada Familia atravesando un terreno arenoso, cubierto de maleza corta. Me parecía viajar con ellos por el desierto. El paraje era peligroso por la cantidad de serpientes ocultas en la maleza y enrolladas entre la hojarasca. Se acercaban silbando y levantando sus cabezas contra la Sagrada Familia, que pasaba tranquila, rodeada de luz. He visto otros animales dañinos de patas cortas y una especie con alas sin plumas, como grandes aletas, y el cuerpo largo y negruzco. Pasaban rápidamente como si volaran. La cabeza se parecía como a la de los peces, quizás lagartos voladores. La Sagrada Familia llegó a un camino ahuecado, que era una excavación profunda del terreno, y quisieron descansar allí entre los zarzales. Tuve miedo por ellos, porque el sitio era horrible, y quise hacerles una muralla de zarzas entrelazadas, pero se me presentó una bestia horrible, parecida a un oso, y me sentí llena de ansiedad terrible. De pronto apareció un viejo amigo mío, sacerdote, que ha muerto hace poco, y se presentaba ahora como un hermoso joven. Tomó a la bestia feroz por la nuca y la alejó de allí. Yo le pregunté por qué había venido, pues seguramente se encontraría mejor allá donde estaba, y me respondió: quería socorrerte, no me quedaré mucho tiempo. Me dijo también que yo volvería a verlo. Capítulo 80. En la morada de los ladrones. La Santa Familia avanzó unas 2 leguas hacia el oriente por el camino principal, el último sitio donde llegaron, entre Judea y el desierto. Tenía el nombre de Mara. Pensé en el lugar donde había nacido Ana, pero no es este. Los habitantes eran bárbaros e inhospitalarios, y la Sagrada Familia no recibió ayuda alguna. Entraron más tarde en un gran desierto arenoso, donde no había camino ni nada que indicara la dirección que debían tomar, y no sabían qué hacer. Después de haber andado un poco, subieron por una cadena de montañas sombrías. Estaban de nuevo tristes y se pusieron a rezar de rodillas, clamando al Señor que los ayudase. Varios animales salvajes grandes se agruparon a su alrededor. Me pareció al principio que eran peligrosos, pero aquellas bestias no eran malas. Por el contrario, miraban a los viajeros amistosamente, como me mira el viejo perro de mi confesor cuando viene hacia mí. Entendí que aquellas bestias fueron mandadas para indicarles el camino. Miraban hacia la montaña, corrían delante, luego volvían, como hace un perro cuando quiere guiar a su dueño. Vi a la Sagrada Familia seguir a las bestias y, atravesando esas montañas, llegar a una región triste y agreste. Todo estaba oscuro y los viajeros caminaron a lo largo de un bosque, donde fuera del camino delante del bosque había una choza de mal aspecto. A poca distancia de ella se veía colgada una lámpara de un árbol, que se distinguía desde lejos, destinada a atraer a los caminantes. El camino era difícil, cortado a trechos por zanjas. Había hoyos alrededor de la choza, y por el camino hilos ocultos tendidos unidos a unas campanillas puestas en la cabaña. Los ladrones eran de ese modo avisados de la presencia de viajeros y salían a despojarlos. Esta cabaña no estaba siempre en el mismo lugar. Como era movible, sus habitantes la trasladaban de un lugar a otro, según las necesidades. Cuando la Sagrada Familia llegó a donde estaba la linterna, se encontró rodeada por el jefe de los ladrones y 5 de sus acompañantes. Tenían al principio malas intenciones, pero vi que partía del niño Jesús un rayo luminoso que, como una flecha, tocó el corazón del jefe de la banda, el cual ordenó a su gente que no hicieran daño alguno a los viajeros. María vio este rayo luminoso llegar al corazón del jefe, porque a su vuelta contó el hecho a la profetisa Ana.
El ladrón condujo a la Sagrada Familia a la cabaña, donde se encontraba su mujer y sus 2 hijos. Ya era de noche. El hombre contó a su mujer la impresión extraordinaria que le produjo la vista del niño, y la mujer recibió a la Sagrada Familia con timidez, aunque con buena voluntad. Los viajeros se sentaron en el suelo, en un rincón de la casa, y comieron algo de lo que llevaban. Los dueños de casa se mostraron al principio tímidos y reservados, cosa no habitual en ellos, pero poco a poco se fueron acercando. Otros hombres albergaron el asno de José bajo un cobertizo. Aquellas gentes se animaron poco a poco y fueron colocándose en torno de la Sagrada Familia y conversaron. La mujer ofreció a María panecillos con miel y frutas, y trajo agua para beber. El fuego estaba encendido en una excavación hecha en un rincón de la casa. La mujer arregló un sitio separado para María y le llenó, a su pedido, una gamella llena de agua para bañar al niño, lavando también sus pañales que puso a secar junto al fuego. María bañó al niño Jesús bajo una sábana. El ladrón estaba tan conmovido que dijo a su mujer: «Este niño judío no es un niño común, es un niño santo. Pídele a la madre que nos deje bañar a nuestro hijo leproso en el agua donde ha lavado a su hijo. Quizás esto lo cure de su enfermedad». Cuando la mujer se acercó, la Virgen le dijo, antes que ella hablara, que debía bañar a su niño leproso en aquella agua. Y la mujer trajo a un muchacho de 3 años más o menos en sus brazos. Estaba muy comido por la lepra y su cara era toda una costra. El agua donde Jesús había sido bañado aparecía más clara antes, y al ser puesto el niño dentro del agua, las costras se desprendieron y el niño se encontró perfectamente curado. La madre estaba fuera de sí de contenta y quería besar a María y al niño Jesús, pero María no se dejó tocar por ella ni tocar al niño. María le dijo que cavara una pequeña cisterna, echase agua dentro y que la virtud curativa del agua pasaría a la cisterna. Conversó un rato con ella, la cual prometió dejar ese lugar en la primera oportunidad que se le presentara. Los padres sentían gran alegría por la curación del hijo, y habiendo acudido otros durante la noche, ellos les mostraban al niño contándoles lo acontecido. Los recién llegados, entre los cuales había algunos jóvenes, rodeaban a la Sagrada Familia, mirándola con gran asombro. Me extrañó más esta actitud de los bandidos al mostrarse tan respetuosos con la Sagrada Familia, porque los había visto en esa misma noche asaltar a varios viajeros atraídos por la luz y conducirlos a una gran caverna que estaba más abajo, en el bosque. Esta caverna, con la entrada oculta por las malezas, parecía servirles de depósito, porque vi allí varios niños robados, de 7 a 8 años, y a una vieja que cuidaba de todo lo que había almacenado. Allí dentro he visto vestidos, carpetas, carnes, camellos, carneros, animales grandes y presas de toda clase. Durante la noche vi a María descansando un rato, la mayor parte del tiempo sentada en su lecho. Salieron por la mañana temprano provisiones de alimentos que les habían dado los bandidos. Aquellas gentes los acompañaron un trecho, los guiaron a través de varias zanjas y se despidieron de ellos con gran emoción. El jefe dijo a los viajeros de modo muy expresivo: «Acordaos de nosotros donde quiera que vayáis». Al oír estas palabras, vi de pronto la escena de la crucifixión y escuché al buen ladrón diciendo a Jesús: «Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino». Reconocí en el buen ladrón al niño curado de la lepra. La mujer del bandido dejó después de algún tiempo la mala vida y se fue a vivir a un sitio donde había descansado la Sagrada Familia. Allí había brotado una fuente y crecido un jardín de arbustos de bálsamos. Varias familias buenas fueron más tarde a habitar en aquel lugar.